Gestos Erróneos cuenta con el apoyo del área de cultura de la UNICEN. Creamos con arte, hacemos cultura. La tarea. La primera represión fue llorando a upa de alguien. Mirá cómo te mira la señora, mirá cómo se ríe la nena. Siglos de miradas escondidas en los hombros de un adulto. El primer tumor que combatimos a destiempo, la doctrina de dominación universal. Queda mal, ¿qué van a decir los vecinos? No va a caer bien. La ramificación del deber en aspirantes a reproducir la especie y sus sentencias. No comer la primera porción de las cosas, no ser culpable del plato vacío, mirarse al espejo antes de salir, portarse bien. De ahí en adelante, desaprender, descoser las reservas de llanto, desabrochar el espíritu, soltar la carcajada de las soledades en grupo, limpiar las marcas del dedo índice y sus maldades. La tristeza que nos une, ni humanos ni libres, refugiado en canciones de actitud. Pase lo que pase, sea lo que sea, a tu manera soy lo que soy. No tengo que dar excusas por eso. La posta llega tarde. Entendemos que portarnos bien es vivir con alegría. Cuántas penitencias, por no ser lo que se espera, nos hubiéramos ahorrado de haberlo sabido. Mi derecho vital a ser un monstruo. A las 5 me harté, pero a las 6 te vi. Apostaría todo a la transformación. La palabra bardo se me aparecía por las paredes sin revocar. Donde los muertos se divierten. Siempre es el miedo de ser nosotros lo que nos lleva delante del espejo. Ni sentiría vergüenza del error o del deseo, que a veces son lo mismo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Gestos Erróneos. Muy buenos días para todas, todos, todes en la ciudad de Tandil. Bueno, son las 19:03 de un 10 de marzo del 2021. Estamos acá nuevamente en esta nueva emisión hermosa de Gestos Erróneos, donde estamos atravesando este mes de marzo, mes de la memoria, verdad y justicia. Iniciamos ahí con el compañero Palito leyendo, pero bueno, vamos a presentarlos primero. Gabriel César en toda esta dinámica sonora, musical y en los controles, y el compañero Darío Palito Ledesma, que acaba de leer un poema. ¿De quién? Buenas tardes, ¿cómo andas, Dipa? ¿Bien? ¿Cómo estás, Palito? Muy bien, muy tranqui. Acabo de leer un poema de Patricia González López, lo saqué de un libro que se llama Otro caso de inseguridad. Patricia González López es escritora, poeta, estudió comunicación, varias cosas más, hace una columna de poesía en AM750 los domingos a la mañana. Si hay vamos a escucharla. Radioescuchas que escuchan en la AM750, por ahí la conocen. Y además lo traje porque, bueno, el libro es de Santos Locos Poesía, que es una editorial independiente, que tiene algo muy particular, es que las tapas de los libros los hacen de manera artesanal, son impresiones tipográficas. Y también tiene algo muy interesante, que es que al final del libro te cuentan cómo hicieron todo el libro. O sea, te explican con qué programa lo editaron, cómo lo imprimieron, en qué sistema de impresión. Es como el metalibro. Claro, como explicando. Viste que uno. Como el cine dentro del cine. Claro, exacto. Pero el libro dentro del libro, sí, digamos. Y a mí me gusta eso, porque cuando yo quise empezar a hacer mis libros no encontraba, no era que abría un libro que me gustaba y que me explicaba cómo lo hacían. Entonces está bueno eso, como también dar el pie, te dan el pie para decir. Otro. Che, bueno, así se hace un libro, con todas estas cosas. Es más fácil de guiarte, digo. Y también tiene un decálogo o una explicación de cómo deciden la elección de los poetas o las poetisas que forman parte de las ediciones. Y está bueno, porque vos podés mandar un mail y mandar tu producción y por ahí te contestan o no. Pero también dice que
su catálogo no se vence, digamos, no es que los libros se agotan, sino que los libros están siempre en circulación, y que editan pocos libros por año, porque editan poesía y no chorizos. Bien. Como, bueno, hacemos libros, no chorizos, entonces está bueno como mantener esa política. Santos Locos se llama la editorial. Santos Locos Poesía. Espectacular. Editan poesía nada más, eso está bueno también. Bien, buenísimo, una editorial específicamente de poesía. Mira qué bien, mira, no la conocía. O sea, la conocía de nombre, pero no la conocía todo este desarrollo hermoso que nos dijiste. ¿Y el poema? ¿Por qué lo elegí? ¿Por qué lo elegiste? Lo elegí porque habla un poco esto de los mandatos, ¿viste? De cómo te señalan, cómo uno empieza a aprender ciertas cosas que después tiene que desaprender, el no llores adelante de tal persona, o no comas la primera porción, o un montón de cosas más, y cómo uno tiene que empezar a desaprender cosas. Y lo traje porque pensaba en el paro internacional de mujeres travestis. Que se hizo este lunes pasado, y pensaba en, bueno, cuál es nuestro rol como varones en toda esta cuestión de cómo enfrentamos al patriarcado y cuáles son las cuestiones que tenemos que empezar a desaprender. Cómo sería nuestro poema de cosas que tenemos que desaprender. Y pensaba mucho en eso, que hay que empezar a pensar esa tarea y en escribir ese poema, digamos. Sí, es real y es complejo y hay que pensarlo, digamos, sobre todo porque todavía yo leía, viste, como que hace un tiempo que estoy intentando leer los comentarios que hace la gente sobre determinadas publicaciones. No, ¿por qué haces eso? Me hace muy mal. Sí, pero... sí, es peor que leer a Clarín. Pero o leer los comentarios de Clarín. O leer los comentarios de la gente que lea Clarín. Pero la verdad que, digo... Porque por ahí uno se rodea en un determinado círculo de gente donde tratamos por lo menos de mirarnos, de ver qué onda. Yo, por ejemplo, me doy cuenta un montón de veces, que antes por ahí no me daba cuenta, me doy cuenta ahora, de cómo tenemos a veces esa mirada inquisidora sobre determinadas cosas que hace una mujer y todavía, ¿viste? Como que se activa, ¿viste? Sí. Este concepto que yo nunca entendí hace poquito, que lo escuchaba mucho de mansplaining. Sí. No sabía lo que, claro, como yo no sé mucho inglés, no sabía qué quería decir. Pero bueno, eso está muy instalado en los hombres. Y es como muy, muy complejo, ¿viste? A veces decís, uy, estoy en esa, ¿viste? Por más que en tu círculo te muevas de otra manera, estás un montón en esa. Después hay gente que es totalmente violenta y que está del otro lado, sí, y del lado del mal completamente, digamos, que son los comentarios que yo leo y que la paso mal. Y además me parece que empieza por ahí, bueno, empecemos a cuestionarnos. Por lo menos te estás preguntando, bueno, ¿lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo? Exacto. Como un comienzo. Sí. Por ahí... Sí, un comienzo, hay que empezar. Muchos escritores, una escritora que a mí me gusta mucho, que es Eve Ugart, dicen que para poder escribir sobre algo, primero hay que transitarlo, vivirlo, ¿viste? Que forme parte de un pasado en el que uno puede ya reírse de esa situación y eso. Me parece que todavía lo tenemos muy en la carne, ¿viste? Como para decir, bueno, puedo escribir... Podemos escribir sobre eso y escribir sobre lo que ahora está ardiendo, por decirlo de alguna manera. Pero seguramente en un futuro podamos ir escribiendo todo lo que fuimos pasando y atravesando a partir de empezar a mirarnos de determinada manera y empezar a marcar determinadas cosas que tenemos tan incorporadas y tan enraizadas y tan hechas carne y que nos duelen. Claro. Porque cuando te das cuenta te duelen. Sí, totalmente. Así que bueno, hermoso el poema. Bueno, la verdad que gracias, Palito. No, de nada. De nada por traerte un buen poema. No, bueno, porque sí, porque lo escuché de vuelta, ya lo había escuchado porque bueno, nos mandamos un poco para las lecturas, para escucharnos, pero lo escuché de vuelta y digo, está buenísimo, es muy lindo poema y tiene ahí unas cositas. Y de a poquito empezamos a tratar de leer un poco mejor. Vamos tratando que esto es un Hay que decir que el programa anterior estábamos muy nerviosos y nos costó algunas lecturas. El primer programa estábamos muy nerviosos. Es así, el primer programa va a ser así.
y el último seguramente también. Siempre los extremos. Bueno, pero si nos quieren avisar si estamos nerviosos o no, se pueden comunicar con nosotros. Gracias por ese pie. ¿Viste el pie hermoso que te acabo de dar? Gracias por ese pie. Se pueden comunicar con nosotros, por supuesto, por los celulares propios de cada uno, si nos conocen. Si no, pueden buscar nuestros teléfonos por ahí en las redes. Yo lo tengo en las redes, creo, el teléfono. Así que nada, se pueden comunicar ahí, pero tenemos Instagram. Sí. Gestos Erróneos tiene Instagram en esta segunda temporada. Tiene Instagram, así que también pueden buscarnos en el Instagram, es Gestos Erróneos. Y también me parece que es importante que si nos siguen, nosotros los lunes, los martes y el miércoles a la mañana subimos una cuenta regresiva que te permite poner Instagram y uno puede activar un recordatorio y después te llega una notificación de Instagram que te avisa 10 minutos antes de que arranque el programa que pongas el programa. Hermoso. Entonces también está bueno porque a veces uno dice, no me pongo en la rutina de escuchar Gestos Erróneos, pero si te pones una notificación por ahí decís, mirá, en 10 minutos arranca el programa y lo pones y escuchas. Y es un programa tan amable porque dura una sola hora nada más. Una sola hora. Y otra forma de comunicarte que la venimos fomentando desde la primera temporada es mandarnos una carta a Falucho 950, que es la fábrica Ronicevi acá en la ciudad de Tandil. Falucho 950 7000 Tandil es el código postal. Sí. Para quien no sabe el código postal de Tandil, nos mandan una carta y porque reivindicamos la escritura epistolar, nos gusta que se sienten, tengan que pensar. Porque a veces es como, bueno, mando un mensaje nada más, pero sentarte a escribir una carta, tachar, lo que vos decías el otro día, el ruido de la lapicera en el papel, después ir al correo, sociabilizar con quien te atiende en el correo. Las estampillas, que es otro gesto que hemos olvidado casi, el de pegar una estampilla en una cosa. Ahora se pegan con plasticola, pero antes creo que se pegaban con saliva como el sobre. Sí, ahora con el protocolo no, pero... Ahora la saliva no. Pero lo bueno es que el año pasado, en noviembre, nos llegó una carta, pero ya habíamos terminado el programa, así no lo pudimos compartir. Sí, la mandó una escritora de Bernal, que la nombramos la otra vez, pero ahora trajimos la carta para leer un fragmentito de la carta porque, bueno, nos pareció un gesto... erróneo. Sí, gesto erróneo, como escribirlo nosotros es un gesto hermoso y erróneo. Y vamos a leer nada más que un fragmentito porque es una carta que tiene una página. Y dice así ese fragmento. Dice, bueno, ella al principio dice, ¿por qué los escucho? Primero por amor y por amistad y segundo porque hace unos años empecé a estudiar más a fondo sobre poesía. Y luego al final dice, me gusta dónde deciden posar la mirada. En las luchas, los conflictos, perdón, pero está escrita en imprenta, en letra imprenta. Perdón, es parte de leer una carta, me parece, sí. Me gusta donde deciden posar la mirada en las luchas, los conflictos y las sutilezas de cada poeta. Así que ya saben, en Bernal, Florencia y Tupac los escuchan y los quieren. Son un hallazgo de cuarentena y llegaron a nuestra casa para quedarse. Sigan leyendo, narrando, cantando, que acá oídos y amor para la poesía sobran. Abrazo erróneo y certero, Florencia. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love. Gestos erróneos. Una irritante garúa literaria. Para mañana. Mañana. Cuando no estemos. Cuando todo se haya vuelto oscuro. Cuando no nos quede tiempo para derrochar, ni sueños que desgajar entre besos. Cuando mis manos se separen de las tuyas y tengamos que apretar los puños con resignación. Cuando la boca no tenga más palabras y las palabras desaparezcan en un aturdido remolino. Cuando el cuerpo deje de sentir la permanente compañía del miedo. Cuando los oídos se acostumbren para siempre al silencio. Cuando definitivamente no estemos. Mañana, nosotros los que fuimos, vivos, los que reímos y lloramos y nos alimentamos amando, queriendo la vida, nosotros estaremos regresando
y la piel será una oscura mezcla de tierra y piedras, y los ojos serán un inmenso cielo, y los brazos y los cuerpos se juntarán sin saberlo, y este niño que quisimos estará allí, amándonos desde lejos, sosteniendo nuestro grito eterno, abriendo nuestro vientre cálido, haciendo interminables y multiplicados los puños cerrados con dolor. Acabamos de escuchar a Luya Martín, teatrera, amiga de la casa, que le puso la voz a un poema de Ana María Ponce, quien es la invitada del programa del día de hoy. Ana María Ponce es una poeta detenida desaparecida. No hay ningún tipo de registro más que la poesía que escribió durante su cautiverio en la ESMA. Entonces, como hemos hecho en otros programas, que por ahí no había un registro de audio de esos poemas, invitamos a diferentes compañeras, amigas de la ciudad, referentas también, a que le puedan poner la voz a las poesías de Ana María Ponce. Escuchamos un poema que creo se titulaba Para Mañana. Para Mañana. Bueno, de Ana María Ponce. Sí, bueno, nada, vamos a... es detenida, desaparecida y hoy continúa desaparecida, sí. Ana María Ponce. Estuvo cautiva en la ESMA. Pero bueno, vamos a contar un poquito un recorrido. Esta vez sí, por ahí lo que hablábamos hace un ratito antes, es vamos a hacer un recorrido un poquito más cronológico para ordenar un poco la información, porque bueno, nos pareció como lo mejor, que es algo que no solemos hacer y solemos ir más al debate y a distintas charlas, pero bueno, hoy nos pareció mejor ordenar la información y hacer un recorrido cronológico. ¿Quién era Ana María Ponce? Nació en San Luis en 1952. Yo cuando... primero voy a decir algo personal que me pasó. Fue una de las poetas con las que más lloré al leer el libro. El libro se consigue en internet y también se distribuyó en el Centro Cultural Haroldo Conti, el centro cultural que se gestó a partir de la expropiación de la ESMA a los militares y la transformación de ese espacio en un espacio de memoria. Y bueno, el libro se publicó ahí, se llama Poemas, simplemente, se consigue en internet y la verdad que fue uno de los libros que, no sé, como que es como que iba leyendo los poemas y en muchos poemas, nada, me largaba a llorar sí, directamente porque, claro. Sí, porque hay algo de recorrido de los poemas que me pasó, que es, uno ve el encierro. A lo largo del libro ve ese encierro, ve esa escritura en ese encierro. Y yo recordaba que algo parecido me había pasado leyendo a otra poeta argentina, que es Alejandra Pizarnik, pero en dos encierros distintos hay algo de esa opresión, ¿no? Claro. Y sin embargo también en muchos poemas empezás a encontrar esos dejos de esperanza, como sucede en Para Mañana, donde termina con ese puño apretado de sus hijos, de ella tenía un hijo, digamos, termina con esa idea de puño apretado y esa lucha que continúa en Les Hijes, en este caso en el hijo de Ana María, y nada, no deja de conmoverme, no dejaba de conmoverme esa situación de encontrar ese dejo de esperanza continuamente a pesar de el cautiverio. Las condiciones. Sí, la particularidad y por qué elegimos a Ana María Ponce es que, bueno, como vos decías, Ana María nació en San Luis, después se fue a vivir y a estudiar a La Plata. Ahí conoció a su compañero con quien tuvo un hijo que se llama, le dicen Piri, por Pirincho, porque tiene muchos rulos. Entonces al hijo, sí. Y Ana María militaba en la Juventud Peronista y al principio del 77, en enero del 77, secuestran a su compañero.
que se llamaba Godoberto Luis Fernández, le decían Lucho, lo secuestran al principio del 77. En enero o febrero. Y en julio, exactamente el 18 de julio del 77, Ana María estaba paseando por el zoológico de Palermo con su hijo, que cumplía 2 años ese día. Estaban ahí para conmemorar ese cumpleaños y es secuestrada. Ella logra en el zoológico. En el zoológico, sí. Logra entregar a su hijo a algún familiar. Ahí empieza una peripecia de cómo su hijo llega hasta su abuela, que vive en Mendoza. Y Ana María Ponce entra a la ESMA en julio del 77 y está ahí hasta el carnaval del 78, está casi 8 meses. Durante esos 8 meses a Ana María la ponen a hacer una actividad de escritura, de escribir en máquinas de escribir y en algunas máquinas más. Y ahí escribe toda la producción poética que existe de Ana María Ponce, la escribe. O sea, seguramente había escrito algo antes de ese cautiverio, pero no está ese material. Esto es interesante. Graciela D'Aleo, que es quien recibe los poemas de ella cuando ella supone que se la van a llevar, después vamos a leer un fragmento en la voz de Graciela D'Aleo de cómo sucede eso, pero Graciela D'Aleo cuando habla de esta situación dice que claro, que muchas y muchos de los que estaban ahí trabajaban como esclavos de los militares, digamos. Entonces los ponían a hacer diferentes trabajos. De hecho, Graciela D'Aleo cuenta algo muy impactante sobre el Mundial 78. Que los sacan a festejar incluso a estos esclavos que tenían ahí, que los hacían trabajar y esto. Los sacan hasta festejar el Mundial 78. Pero bueno, ella habla de ese trabajo de esclavitud que a muchos y muchas también les sirvió para, como por ejemplo Ana María Ponce, escribir en esos momentos de soledad estos poemas que escribió, claro, y este libro que escribió. A ella, a Ana María Ponce, la ponen a hacer, claro, unas tareas tipeando información. Escribe en una Lexicon Olivetti y en una Composer, que es como una computadora, la antecesora de la computadora. Entonces ella tenía la posibilidad de acceder a esa escritura, digamos. Entonces durante el proceso, esos 8 meses que está, escribe 32 poemas y un cuento. Y eso es el material que existe de la poesía de Ana María Ponce, que es lo que recopilaba el libro que vos decías recién. Y es el único material que hay de ella. Y tiene la particularidad de haber sido escrito durante su cautiverio, digamos. Es poesía escrita durante el momento en que está en la ESMA. Como dijimos, ella está actualmente desaparecida. O sea que, escribió el libro y fue lo único que pudo legar, bueno, a su hijo en este caso y a la sociedad. Y a nosotros, sí. Además, leía un par de artículos sobre la cuestión de los testimonios, que muchos sobrevivientes cuentan lo que pasó en otro tiempo y en otro espacio, con una distancia. Lo que nosotros leemos de Ana María Ponce no tiene una distancia, digamos, está escrito en ese momento. Entonces nos conecta directamente con la situación, digamos. Son textos escritos a quemarropa, leía en uno de los artículos. Entonces son poemas muy densos. Pero la particularidad, a mí una de las cosas que más me llamó la atención cuando recorres toda su obra es que en ningún momento pierde la esperanza. O sea, todo el tiempo hay como una cuestión, si yo estoy, como te da la sensación de que si yo estoy acá hace 8 meses, capaz que mi compañero que se llevaron en enero, capaz que también está en otro centro clandestino. Y también la esperanza de por ahí volver a encontrarme con mi hijo que está afuera. Entonces hay todo el tiempo una cuestión entre el afuera y el adentro. Sí, oscila en eso, oscila entre la esperanza, por momentos la desesperanza y la certeza de que está desaparecida y de que la pueden matar en cualquier momento. Digo, va oscilando entre eso, pero hay mucho espacio para militar su lucha desde ahí adentro. Y la esperanza en que igual afuera hay algo, hay un germen que va a quedar. Digamos, un germen que ella lo deposita un poco en su hijo y en todos les hijes que puede haber afuera, que pueden ejercer esa lucha, que es lo que efectivamente está sucediendo, digamos. Sí, y bueno, en esto de que hay una relación en su escritura entre el afuera y el adentro, y el afuera es la vida y el adentro es la muerte, y el cautiverio es como una incertidumbre, está como ahí de no sabe qué va a pasar, si va a poder salir, si no. Entonces está todo el tiempo oscilando ahí, y en el recuerdo de su compañero y de su hijo, digamos. Sí.
Es un libro impresionante y posta se consigue de manera gratuita en internet. Y algo interesante que tiene la edición es que están las fotos de los poemas tal cual los escribió ella. Algunos están escritos en Virome, otros en esta máquina de escribir. Digamos, hay como una diversidad, pero es interesante también ver las correcciones que hizo ella. Y ver eso, ver esa posibilidad de, bueno, acá pudo corregir y acá tal vez no, digamos. Es como impactante también ver esa escritura. Sí, eso me gusta porque también algunos están escritos en ciertos papeles, con cierta letra, otros están escritos con lapicera, eso es impresionante. Y también me parece zarpado porque a veces algunos autores o autoras hablan de esto de que a veces la poesía como que adelanta cosas que no pasaron todavía. Cuando vos la lees decís, pero esta persona dijo algo que iba a pasar después, digamos, como esa fuerza de premonición de la poesía. En lo que escuchábamos que leyó Luya al comienzo del bloque, en un momento dice, nosotros estaremos regresando. Habla de ella, de su compañero y de un montón de personas más. Y cómo en esas palabras está como la premonición de que la resistencia va a seguir y que los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos volvieron, digamos, y regresan todo el tiempo. Y nada, me llamó mucho esa atención de cómo podemos confirmar esa idea de que hay como una premonición en algunas poesías. Totalmente. Bueno, otra cosa que hay una tesis escrita por dos trabajadores del CONICET, una que estudió en la Universidad de Buenos Aires y uno que estudió en la Universidad de Córdoba, y ellos plantean que también hay algo de la poesía, de que la poesía de Ana María Ponce tiene un doble funcionamiento. Un funcionamiento que es el de la poesía en sí, como hecho artístico, pero a su vez tiene otro carácter que es el de un testimonio vivo de ese momento. Es uno de los pocos testimonios vivos de ese momento. De ahí, de la ESMA, de cómo eran esas cárceles. Bueno, después ahí Graciela D'Aleo cuenta un poquito también cómo eran los lugares, la capucha, no me acuerdo cómo le llamaban a los lugares donde ellos y ellas iban pasando y los mandaban a trabajar a tal lugar, los mandaban acá, los llevaban a torturar a otro lugar que tenía otro nombre que ahora no recuerdo. Pero bueno, es impresionante cómo también empezás a meterte en ese espacio, sí, con los poemas. Porque ella también habla en muchos momentos donde tengo las manos atadas, tengo los pies atados, pero el alma, bueno, y empieza ahí a hacer también un juego, pero digo, y la ves en ese lugar y la ves en ese momento, y ahí ese poema se transforma en un testimonio de ese momento particular nefasto de nuestra historia. ¿Querés que escuchemos ese poema al que te estás refiriendo? Perfecto. Que no me mientan, detrás de mí espera el fin. Que no me mientan, detrás de mí están los recuerdos, la simple alegría de vivir libre. Detrás de mí quedó un mundo que ya no me pertenece. Me miro los pies, están atados. Me miro las manos, están atadas. Me miro el cuerpo, está guardado entre paredes. Me miro el alma, está presa. Me miro. Simplemente me miro y a veces no me reconozco. Entonces vuelvo a mirarme. Los pies y están atados. Las manos y están atadas. El cuerpo y está preso. Pero el alma, ¡ay, el alma! No puede quedarse así. La dejo ir, correr, buscar lo que aún queda de mí misma, hacer un mundo con retazos. Y entonces río, porque aún puedo sentirme viva. Entonces río porque aún puedo sentirme viva. Digo, a una persona que diga que liberando el alma puede sentir eso en un contexto como en el que escribió estas palabras es impresionante. Sí.
Por eso me parece la potencia que tienen esas poesías. Acabamos de escuchar a Paz Rey, compañera integrante de la colectiva feminista Berta Cáceres, que le puso voz a este poema de Ana María Ponce. Yo me quería tomar un minutito para explicar algo que me costó mucho tratar de traerlo, porque era como muy denso de donde lo habían conseguido, pero voy a tratar de ser lo más didáctico posible. Porque estuve leyendo mucho sobre la construcción de la memoria colectiva, que es una idea que surge a principios del siglo XX, el hablar de que la poesía se piensa en términos plurales y cambiantes, que uno no recuerda solo, siempre recuerda en grupo, digamos, que cuando uno está recordando lleva consigo a otras personas. Y que ese grupo que recuerda provee valores, intereses, perspectivas, ideas sociales a partir de las cuales recordamos, digamos. Nosotros a partir de ahí pensamos nuestra historia. Y otro atributo que tiene la memoria es que es histórica. La memoria construye el presente. Cuando nosotros recordamos, vamos construyendo nuestro presente. En la Argentina el debate sobre la memoria empezó después de la dictadura militar, cuando se empezaron a pensar, bueno, ¿cómo vamos a recordar este momento? Y esa memoria es un campo de disputa, un lugar donde se lucha. Digamos, ¿cuántas veces nos pasó en esto el curro de los derechos humanos o tener que discutir sobre el número, lo que sea? Y lo seguimos haciendo y es un trabajo constante. O si fue una guerra o lo que fue, digamos. Entonces, digo, de eso no tenemos dudas, digamos. Ese es un campo donde hay que disputar sentidos. Y que esa construcción de sentidos construye ese pasado y por ende construye un presente y un futuro, digamos. Entonces por eso estamos disputando todo el tiempo la memoria. Entonces, ¿qué rol cumple el arte, la poesía, por ejemplo, de Ana María Ponce en esta construcción de la memoria colectiva? Y pensaba en esto de nosotros tenemos datos, muchos números, y todo esto lo saqué de un artículo y hablaba de Gracia, es el apellido de la autora, y hablaba de esto citaba a Walter Benjamin, que él hablaba de, por ejemplo, los medios de comunicación, viste que son muchos números, datos, estadísticas, que después uno lo va perdiendo. Y un poco nos pasa lo mismo con ciertos datos de lo que pasó durante la dictadura, que son datos que son necesarios, muy importantes, pero a veces no nos dejan terminar de conectarnos. Entonces el rol del arte es que nos toca en la subjetividad, nos toca a nosotros, y al leer a Ana María Ponce estamos acercándonos a esa memoria, a ese pasado de otra manera, que en relación con los números y los datos y retroalimentándose hacen que tengamos una construcción de una memoria colectiva mucho más potente, que nos toca desde otro lado. Entonces, leer estos poemas es fundamental para la construcción de nuestra memoria y de ese momento histórico. Espero que haya sido. Sí. Me costó, no sabés lo que me costó. Es interesante esto de la memoria, y es interesante también esto de la memoria para saber, saber cómo llegan y la militancia y el trabajo que hay para que estos poemas podamos leerlos hoy, y la importancia. Eso también nos va a dar una característica de la importancia de leerlos, digamos. No es que llegan por gracia, sí. Claro, por gracia de que justo aparecieron por ahí. No, ella sabía, y Graciela D'Aleo lo cuenta esto, que quién fue quien recibió junto con Ana María Milla, 2 detenidas desaparecidas también en la ESMA. Que bueno, luego a ellas las soltaron en algún momento, pero estuvieron detenidas desaparecidas. Y voy a leer directamente el fragmentito donde Graciela D'Aleo cuenta qué fue lo que pasó. Esta fue otra de las cosas que también me hizo llorar. Espero no llorar. Dice, un verde me va a buscar a la pecera, dice Graciela D'Aleo, y me dice que tenía que bajar al sótano porque Loli necesitaba hablar conmigo. Loli es Ana María Ponce. Me bajan al sótano, no sé qué habrá inventado Loli para hacer ese pedido. Cuando entra, el Pedro Cacho le dice a Loli, prepárese que la llevamos a La Plata.
Ahí nos miramos y creo que nos despedimos para siempre. Loli se dio cuenta, y yo también, de lo que estaba por venir. Agarré una bolsita que tenía, sacó de la bolsita un sobre, me lo dio, me dijo, guardalo. Ese sobre contenía los poemas que Loli fue escribiendo mientras estaba secuestrada, poemas de prisionera. Con Alicia Emilia los conservamos y unos años atrás pudimos entregarlos a su hijo. A Loli se la llevaron, yo me quedé en el sótano desesperada, con la certeza de qué era lo que iba a pasar. Finalmente me llevaron al 3er piso. Ahí los compañeros me contaron que a Loli la habían subido. Le habían hecho sacar algo de ropa que tenía en su cucha y que también se habían llevado al negro Edgardo Moyano. Recuerdo que Alicia Emilia me dijo, la Loli se fue caminando como una reina. Eso cuenta Graciela D'Aleo sobre el momento en que ella le entrega los poemas. Y esos poemas, ella junto con Alicia Emilia, luego se los entrega a su hijo. A mí me parece impresionante esto de estar secuestrada y que una compañera que conociste ahí te diga guardame este sobre, y vos sabiendo que si te encuentran ese sobre puede ser peligroso, claro, guardarlo de todas maneras hasta salir. Sí, los poemas se los entrega a su hijo, al hijo de Alicia, de Ana María Ponce, y él los recibe, pero todavía es muy chiquito cuando recibe esos poemas, y se decide un tiempo después a leerlo. Todavía en algunas notas él dice que todavía no puede expresar lo que le pasó cuando leyó. Y llegando ya al año 2004, un tío de Piri, el hijo de Ana María Ponce, le dice que va a tener una reunión con Néstor Kirchner. Entonces Piri le dice, bueno, él sabía que Néstor Kirchner había conocido a Ana María Ponce porque habían militado juntos en La Plata, incluso juntos habían escapado de la masacre de Seiza. De la masacre de Seiza. Cuando volvía Perón. Exactamente. Y este tío le lleva los poemas a Néstor Kirchner y días después lo llama a Piri y le dice, gracias por mandarme los poemas, los vamos a publicar. Y esa primera publicación se reparte de manera gratuita el día que se expropia, digamos, se expropia la EMA y se inaugura, se baja el cuadro de Videla, sí. Recordamos ahí un poquito todo ese momento. En ese momento se estaban repartiendo los poemas de Ana María Ponce. El libro se reedita en el 2011, porque se había agotado. Según la presidencia de Cristina. Claro, y ahí se vuelve a editar el libro. Y ahí, además del prólogo que había hecho Néstor Kirchner para la primera publicación, hay un prólogo del hijo de Ana María Ponce, y él dice algo que a mí me parece impresionante, que es que gran parte de los poemas hablan de libertad, de esperanza, de dolor, de resignación y al final de aceptación del propio destino. Pero a pesar del horror sufrido día tras día, no hay en sus escritos ni una sola gota de odio hacia sus captores y torturadores. No hay sed de revancha ni resentimiento. Y no hay tampoco atisbo alguno de arrepentimiento de sus convicciones. Lo que muestra a las claras que su compromiso y su dignidad fueron mantenidas con firmeza hasta el último día. Impresionante. Bueno, en ese prólogo él entrega los derechos de los poemas de su madre al Estado argentino. Así que, bueno, nada, el Estado argentino tiene los derechos de eso porque, bueno, él decide y se siente militante de la causa de los derechos humanos y del kirchnerismo, y decide entregarle los poemas al Estado argentino, que vale decir, digamos, creo que nunca había pasado algo como lo que pasó, que se publique un libro de una desaparecida. Digo, me parece que es un acto hermoso por parte del Estado argentino, publicarlo, digamos, y entregarlo a la sociedad gratuitamente. Sí. Me parece que es un acto que hay que reivindicar, y me parece que también así lo entiende el hijo de Ana María Ponce. Y la importancia de este testimonio, ¿no? de poemas escritos en ese contexto, y que además sean parte del patrimonio, digamos, del Estado, y que el Estado tenga la potestad de poder publicarlo constantemente, nos permite seguir sosteniendo la memoria de Ana María Ponce. Totalmente. No, quería por ahí, si querés, para cerrar este pequeño bloque, en alguna de todas esas tesis que leímos, encontré
que Amandín Guilar y Marcelo Casarín nos regalan unas palabras muy interesantes sobre Ana María Ponce y me gustaría leerlas para terminar. Ellos afirman que la lectura de estos textos, de estas poesías de Ana María Ponce, confrontan al lector a una experiencia singular, porque por azar, contingencia o necesidad, Ponce le dio forma de electrocardiogramas verticales, porque todos los poemas están escritos como con 2 o 3 palabras una abajo del otro, entonces parece muy largo, posta que parece un electrocardiograma. Y que son especies de caligramas de un pulso que todavía late. Los poemas de Ana María Ponce son ahora su último y único cuerpo, indestructible. Desde las palabras ha podido establecer una comunicación inédita con el mundo que siguió sin ella, con su hijo y con nosotros, asombrados y aliviados de constatar que el poema es, sin duda, un lugar increíble de memoria. Apremios ilegales, abusos criminales, tu condición humana violada, placer. Los perros son y me torturan. A mí me torturan. Y yo estoy aquí. Gestos erróneos. Una trinchera literaria contra los operadores del olvido. Desde el exilio. Aquí están nuevamente mis hijas a mi lado. He colgado los cuadros, he juntado mis libros, he conquistado el pan otra vez y he llorado. Por cierto, tantas veces. Mas también he vivido. Todavía no han salido de mi tierra mis almas, ni han nacido los versos que escribiré algún día. Cuando el puño cerrado y el corazón en calma rimen odio y amor, con honor y alegría. Poco tiempo ha pasado para que el asco cese, para que el desconcierto de los menos se vuelva certeza y aparezcan los que hoy no comparecen, esgrimiendo su cara personal, una huelga, una víctima, un jueves, un hombre torturado, un muerto inolvidable, una mujer violada, un asunto pendiente, o esgrimiendo un pecado hasta morir. Doy fe, mis versos no son nada. Pero he vivido. He sido de los más un ingenuo cantor salido al mundo con unas pocas fotos, un libro, unas memorias escritas en cuadernos que hablan de mí. La historia la están haciendo otros. Ni siquiera quería saber de nuestros muertos, sus nombres, ni sus días, en qué fecha acabaron. Facturé 2 valijas en el triste aeropuerto, como si en ella fuera mi corazón cerrado. Yo había estado viviendo metafísico y lento, sin entender gran cosa de lo que sucedía. Pensaba que rimando dolor con sufrimiento conjuraba la secta, soldado, policía. Llegué a España en septiembre, pensando que Pacheco, de embajador, sirviente de nuestros enemigos, seguía siendo el objeto de mi canción. No tengo más que una voz y un fuerte corazón por testigo. Y por cierto que de nada sirvió la inteligencia. De nada sirvió. La inteligencia española y mi fama de cantor peligroso en una España nueva convertida en audiencia me hicieron prisionero, culpable por culposo. Y es que no era Pacheco mi enemigo, ni era yo portador de nada más que de mi conciencia, y en mi conciencia estaban y todavía me esperan la voz de nuestro pueblo, su ardor y su inocencia. La justicia no es prenda que conquisten algunos para multiplicarla como pan milagroso. La justicia es trabajo, es coraje y ayuno, amor y luz que encienden los pueblos victoriosos. No hemos triunfado, es cierto. Yo triunfé mucho menos como cantor, no he sido más que un hombre famoso, discográfico, turbio en el error, un trueno mal afinado, a veces un trueno estrepitoso. Pero el Uruguay nuestro, el Uruguay de Artigas, se alzará entre los sables que hoy son de oro macizo, y esto será muy pronto, no porque yo lo diga, sino porque lo dice nuestro pueblo insumiso. Una vez más he visto que de protagonismo sacaba mucha gente, que es pura burguesía pensar que los caminos que van al socialismo comienzan en un libro, un grupo, una teoría.
Cualquier paisano sabe que cuando es necesario ganar un bueno, el resto se puede dar sin nada. Pero han de conocerse las cartas del contrario y tener en la mano la flor amartillada. Los que estamos afuera, compañeros, sufrimos. El partido se juega y nosotros sabemos lo que hay que saber. Nunca nos fueron ni nos fuimos y jugaremos juntos el bueno de los buenos. Somos muchos en Francia, en Holanda, en España. Yo les escribo ahora en tierra mexicana, pero estos versos nacen allí donde la entraña de nuestro pueblo engendra la historia del mañana. Hace poco que Pedro se murió en Nicaragua. Ayer mismo llegaron los diarios clandestinos del Uruguay. Hoy lunes la ciudad de Managua me recibe y me extiende la mano de Sandino. Y es que desde el pasado viene un hilo de sangre, sube desde el otoño al puño del verano. En el miedo y la ira, en la muerte y el hambre, la vida está sembrando nuestro triunfo cercano. Volveremos los idos y los recién llegados, uruguayos nacidos en otras primaveras, que traen en los ojos sus pájaros pintados, la certeza de luz puntual que nos espera. México, Managua, febrero 1980. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol. Gestos erróneos. Un grafiti incompleto que susurra desde el muro. Llegamos al último bloque de este capítulo número 10 de Gestos Erróneos desde el Muro Radio 102.5 o si nos están escuchando por internet. ¿Qué leíste, Dipa, recién? Leí un poema largo. No me di cuenta. Es un poema largo. Digamos, en realidad es un... sí, es un poema de Alfredo Zitarrosa que... justo nacía un 10 de marzo de 1936 y entonces se está cumpliendo un aniversario de su nacimiento. Y bueno, para reivindicar un poco la poesía de Zitarrosa y su música, leí este poema que se llama Desde el exilio. Y bueno, está escrito en el exilio de Alfredo. Hoy cumpliría años entonces. Hoy cumpliría años, lo elegí un poco porque, bueno, justamente se exilió en la dictadura uruguaya, digamos, y bueno, habla un poco de esas luchas que iban librando desde el exilio algunos y otros ahí, y bueno, reivindicar ahí un poquito esos momentos de les exiliades que también, digamos, siguieron su lucha. Digamos, lo tenemos en Hellman, que lo hablábamos la vez pasada, claro. Digamos, hubo muchos también que no eligieron el exilio, sino que tuvieron que obligarse al exilio por la persecución política, y bueno, entre ellos estaba Alfredo Zitarrosa en Uruguay. Voy a sumar algo que nada que ver. A mí siempre me pasa de que como que me dicen, che, se está haciendo tal cosa, y yo voy a veces a ver qué se está haciendo, ¿no? Vos me decís, che, mirá, están haciendo tal cosa en tal lugar, y yo capaz que voy y caigo porque me pinta. Y me acuerdo que me dijeron, che, Eduardo Rodríguez del Pino está haciendo una escultura ahí en Piedrabuena y no sé cuánto. Y un día antes de ir a cursar me fui en bici hasta ahí a ver si estaba. Digo, bueno, voy a hablar con Eduardo a ver qué está haciendo. Y ahí fui y estaba haciendo la escultura de Alfredo Zitarrosa, que está ahí en esas calles. Sí, ahí está el club Alfredo Zitarrosa enfrente también, que era el viejo club Paso del Portillo. Hace 20 años que mi viejo Néstor Di Paola, junto con otra gente, hace más de 20 años, organiza un festival homenaje a Alfredo Zitarrosa acá en la ciudad de Tandil. Bueno, por la pandemia estos 2 últimos años no se pudo hacer. Ni el año pasado, que justo cayó ahí medio cuando se iba a hacer, cayó el aislamiento, y ahora tampoco lo van a realizar. Pero bueno, nada, me parece que fue otro luchador desde su posición de artista, desde militante político. Fue otro gran luchador y me parecía bueno traerlo acá. Mi viejo, a quien le mando un saludo, que nos debe estar escuchando, justo viajó a Uruguay, me había dicho que lea Adagio de mi país. Que es, lo recomiendo si alguien no lo escuchó, Adagio en mi país. Pero bueno,
La verdad que elegí este a pesar de que sea largo y que es poco radial porque me parecía que iba muy bien con la temática también. Igual me gusta que digas que es poco radial y que sea un gesto erróneo, digamos. Sí, es poco radial porque y lo último que quiero sumar es que cuando fui a hablar con Eduardo que estaba haciendo la escultura, digo, bueno, voy y le hago charla mientras está haciendo la escultura y estaba trabajando una piedra y laburaba con una moladora, un sonido. No se podía hablar, claro. Así que estuve... Un hermoso monumento, vayan a verlo, un hermoso monumento que hizo el querido Eduardo Rodríguez del Pino, un artista plástico de la hostia, como dicen en España, de acá de la ciudad. Hermoso monumento a Citarrosa que le hizo en una piedra que trajeron del viejo dique. Sí, hermosa, hay que visitarla. Nos estamos yendo, pero no queríamos irnos sin recordar que a partir de esta segunda temporada de Gestos Erróneos nos está acompañando y apoyando el área cultura de la UNICEN. Pero también nos está acompañando La Bullanga, la librería que hace 4 años acerca a Tandil lecturas de editoriales independientes, cooperativas y autogestivas. La librería nos convida a escrituras disidentes, voces de los márgenes que nos conmueven y que también nos hacen mover, pensar y construir otro mundo posible. La Bullanga es una librería compañera, como venimos diciendo. La pueden encontrar en cualquier actividad que se haga en las plazas. En muchos momentos ellos están feriando ahí, pueden acercarse y ver un poco el catálogo que traen a Tandil, pero también lo pueden encontrar en Colón 1479, en la sede de Ferro, de lunes a viernes, de 17:30 a 21 horas. Pero tenemos un detalle más que no hay que olvidar, que es que tenemos una palabra clave que quienes escuchan el programa, si se acercan a La Bullanga y dicen esa palabra, en su compra van a recibir un 10% de descuento. Así que si estás pensando en comprar un libro, ese libro que querías comprar, este es el momento, porque, bueno, agarrás, escuchás, decís, listo, me anoto la palabrita y voy y se las digo. ¿Cuál es la palabra? La palabra clave es mañana. Mañana. La elegimos porque el primer poema que pusimos de Ana María Ponce se llamaba Para mañana. Para mañana, así que nos pareció una buena palabra. Y aparte una palabra que habla un poquito del futuro de lucha que ella esperaba. Y me parece también que te sirve como para disimular el pedido del 10% de descuento. Decir, mañana vengo. Mañana vengo. Claro, como te haces el sota, pero te recibí un 10% de descuento. Mañana pasa, tranqui. Claro. Y le guiñás el ojo y lo empujás con el codo. Dale, haceme el 10%, dale. Pero bueno, nada, acérquense ahí a Colón 1479 y pueden recibir ese descuento y conocer la librería, que es hermosa. Sí. Bueno, y se viene el momento de los saludos cordiales de Gestos Erróneos. Vamos a saludar. Yo quiero saludar a Luis Núñez, que nos viene escuchando esta segunda temporada. Ahí me viene diciendo, ahí ya estamos, y siempre me manda ahí algún mensajito. A Luisito Núñez, que el señor Gaby lo conoce. Y a quién más quería. Y a Lucy, yo la conozco desde muy chiquita, jugaba con su hijo, es amiga de mi viejo y de mi vieja. A Lucy y al Chino, que también me acaba de mandar una foto escuchándonos, y que al Chino lo vacunaron, y estaba el Chino con el carnecito de la vacuna, así que estaba muy contenta. Así que también le mando un saludo. Y yo quiero mandarle saludos a Pablo Naranja y a la Colo Naranja, que nos están escuchando. Me dijo Pablo que se entendió lo de la memoria colectiva, que yo tenía miedo que no se entienda, y nos mandó un gran saludo. Muy bien. Le quiero mandar un saludo a Luciano Romeo, al Lucho, que nos escucha también, o en vivo o diferido, pero nos escucha sistemáticamente, y que prometió, él hace todas las comidas que cocina, le pone de algún nombre raro, que casi siempre lleva la palabra ogro o ogra, y él hace masogras, que son unas galletitas. Dijo que nos va a mandar masogras el miércoles que viene para que podamos comer mientras hacemos el programa. Yo me traje el mate y no lo activé nunca. Bueno, era la primera vez que traía el mate y no lo activé. Lo traes para las masogras el miércoles que viene. Bueno, le mando otro saludo a Flor, que es la de la carta, que me acaba de también mandar un mensaje que con corazones y todo, así que le vuelvo a mandar otro saludo. Y quería decir una cosa más. Hoy leí una nota en página 12 que está buena también para la quería traer para ir cerrando el programa, que las madres y abuelas están haciendo para este 24, aparte de toda la militancia que hay en las redes, porque no van a hacer marcha para cuidarnos entre todos.
Están pidiendo que plantemos una semilla en cualquier lugar que encontremos, una semilla de un árbol, y plantemos 30.000 árboles o más en todo el país. Y si hay un link para entrar y bajar un cartelito, para así poner ese cartelito en las redes luego de plantada esa semilla o ese árbol. Así que nada, me pareció como siempre a la vanguardia, y esa semilla justamente habla de ese mañana. Y de eso que tenemos que hacer crecer y alimentar y cuidar, como tanto nos han enseñado las madres y abuelas. Y esperamos por ahí el miércoles que viene traer un poco la agenda de lo que se está pensando para el 24 de marzo y los días previos en Tandil. Y en eso tiene que ver mucho la querida Petra Marzoca, referenta querida para todos los que estamos en esta mesa y para gran parte de Tandil. Y la invitada, bueno, ella es parte de Memoria por la Vida en Democracia, el organismo de derechos humanos de Tandil, y es quien le pone la voz al último poema de este programa. Así que vamos a escuchar a Petra Marzoca leyéndonos un poema de Ana María Ponce. Quisiera quedarme un poco más, miento, mucho más. Necesito la vida, necesito respirar, necesito emborracharme con fantasías inasibles, necesito quererte más. Pero me pregunto, mientras el tiempo se desgrana, mientras mi vida va escapando casi sin sentirlo, con este sufrir lo desconocido, con esta lucha cotidiana hasta los límites del cansancio y del pasado, mientras la noche avanza rápido y el temor a que todo sea oscuro y permanentemente solo, mientras me debato entre la risa y las ganas de llorar, me pregunto si fue bueno quererte así, darte esta cantidad de amor que te tengo para que luego, algún día no esté, no pueda reír con vos, para que un día no puedas acariciar mi pelo o decirme, ¿cómo llamamos a esto? A esta inmensa ternura compartida, a esta simple alegría de vernos y saber que los dos estamos, de mirarnos y sentir lo que no podemos decir. Perdón por haberte dicho alguna vez que te quiero, pero igual te quiero, perdón. Porque si alguna vez tienes que llorar por mí, ya no estaré, pero igual te quiero. Tengo miedo, pero más miedo siento por vos, por la inmensa soledad que voy a dejarte, por el multiplicado dolor, la multiplicada muerte, pero igual te quiero. Gestos Erróneos cuenta con el apoyo del área de cultura de la UNICEN. Creamos con arte, hacemos cultura.